Yo les doy la bienvenida oficialmente a Caníbales aquí por la pantalla de C5N y por supuesto a todos nuestros distinguidos y distinguidas, podríamos decir, caníbales, justamente porque ya es prácticamente un rol, hay que marcarlo. Hoy un poquito tristes, alegres y tristes, ¿está bien? Ahí están como las dos caras, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque nos despedimos de el caníbal número 1, como es el doctor Aníbal Fernández, con quien vamos a tener una entrevista exclusiva de entrevista caníbal en instantes nada más. Ya lo escucharon ustedes al doctor Aníbal Fernández, pero lo vamos a tener en instantes con algunos detalles de cómo viene la próxima gestión de gobierno, bueno, y un poquito también con la vivencia personal, ¿no? Que ha sido tan relevante a lo largo de esta semana. Ya presentamos también a nuestra mesa, en este caso la doctora Natalia Salvo. Natalia, ¿cómo estás? Buenas noches. Hoy te tengo a mi derecha. Le estoy ocupando el lugar a Aníbal. No, bueno, claro, vos decís que ahí habría que dejar la silla vacía. Vacía, sería bueno. Felicitaciones, Aníbal. Se te va a extrañar, verdaderamente. Pues ya empezamos con las despedidas. Es una buena despedida porque es una despedida con una gran ganancia para todos los argentinos y las argentinas. Yo no me animo a decir metimos un ministro, porque me parece una falta de respeto. No lo voy a decir, pero me lo dijo. Bueno, lo voy a decir a Aníbal. Bueno, Aníbal. El primer gatillador, ahí lo tiene. Bueno, doctor Ubeira, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, usted es el responsable de todo esto, finalmente. No lo hiciste con la pala, José. Parece que el presidente se despertó. Se ve que también el tema de lo que pasó en las elecciones fue un gran disparador. Yo he sido bastante crítico de este gobierno, justamente por izquierda. ¿Se acuerdan el día que hablé de los morrones, el precio que tenían? Lo recordamos, cada intervención suya la recordamos. Bueno, ese era un tema, es un señalador. Yo la verdadera crítica que le hago al gobierno, que era un gobierno pasteurizado, desde el punto de vista peronista. Mire usted. Sabía poco. Y ahora lo ve con más sustancia. Y ahora por fin la incorporación no solamente de Aníbal, sino de otros ministros con experiencia y con, digamos, la hora de la Argentina no es un problema de salvataje de un político. Este es un problema de salvataje de 50 millones de tipos que estamos metidos en un mismo barco y que todos tenemos problemas de diferente calibre y de diferente calado. Así que es para tomárselo muy en serio. Y, digamos, acabó la época del fulbito para empezar a laburar de políticos. Así que la designación de Aníbal, yo la pedí a los gritos, no solamente por lo que pueda llegar a ser el Ministerio de Seguridad, sino fundamentalmente por eso que él acaba de decir recién, porque le da volumen político al gabinete. Y frente a una transición como la que se va a vivir en esta elección, yo tampoco me tiro los pelos por perder una elección de medio término. Le pasó a todos, le ha pasado a Clinton, le pasó a Roosevelt, le pasó a Lincoln, le pasaron a presidentes notabilísimos de la historia y tampoco nos vamos a suicidar. Lo que quiero decir es que generalmente cuando uno está en medio del desierto y uno mira para los dos lados, generalmente escucha la voz que resulta más fuerte. Moisés fue a hablar con Dios y cuando volvió ya no lo reconocían. Claro. O sea, está claro de que esto pasa. Entonces, ¿por qué no le va a pasar a Alberto Fernández? Pero lo que sí quiero decir es que le faltaba ese calado que me parece que ahora va a obtener. Así que, bueno, nada, sí, me siento un poco padre de la criatura, por lo menos públicamente. Yo decía lo que mucha gente pensaba, que Aníbal Fernández tenía que ser ministro, ocupar un cargo en el gabinete. Así que se vaya, no solamente que no me pone triste, sino que me parece que nos tenemos que congratular todos. Bueno, muy bien, allí el mensaje del doctor Ubeira. Lo saludamos al doctor Roberto Feletti. Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a todos y todas. Primero decir que yo me sentí muy honrado de compartir este panel con Aníbal. Bueno, todos, yo también. Un gran honor, Aníbal. Por supuesto. Sí. Todavía está, de hecho. Te deseo el mayor éxito de gestión y creo que sí, que efectivamente lo que dice el gallego es real. Compañeros con los que me ha tocado trabajar como Filmus, compañeros, un gobernador reelecto como Mansur, tío Aníbal, Julián Domínguez, con los cuales también me ha tocado trabajar. Agregan volumen político a un gabinete que lógicamente fue una derrota electoral y yo comparto la desdramatización que hace Ubeira, pero fue una derrota electoral. Una derrota electoral obliga a recambiar ministros. Y esto no debe ser una tragedia ni un drama, tiene que ser un hecho natural que ocurre en cualquier gobierno. A mí me parece que ahora hay gente con mucha experiencia,
con mucho volumen político, y me parece que eso va a cambiar la impronta del gobierno, más allá de los lugares que, por supuesto, cada uno le va a tocar ocupar y va a tocar gestionar. Y también creo, me parece, y que sería bueno y que ocurra así, que la economía se ponga en el centro de la escena. Bien, bueno, eso está pasando, ¿no? Claramente, digo, las reformas que se están haciendo en términos de gabinete, los anuncios que se van a hacer esta semana tienen una orientación vinculada, obviamente, con la cuestión económica. Yo les propongo que en instantes nada más nos metemos de lleno en la entrevista con el doctor Aníbal Fernández, hecha por estos caníbales que están en esta mesa de trabajo, pero, a ver, les pido a cada uno una pequeña venta de lo que vamos a tener con nuestros quinchos, porque hoy también va a haber quinchos, por supuesto, como siempre. Doctora Salvo. Bueno, sabrán que cuando inició la pandemia, la Corte Suprema de Justicia sacó una acordada diciendo que iba a poner a disposición, no eran esos términos en la acordada, pero iba a poner a disposición 40 millones de pesos de los 30.000 millones que tiene el Fondo Contracíclico y que tiene por fin y objetivo paliar diferentes crisis o emergencias. Bueno, vaya si la pandemia respecto al Poder Judicial no lo era. Bueno, no solamente que lo que puso a disposición no fue efectivamente utilizado, no desembolsado con la urgencia o con lo que urge en el Poder Judicial y en su funcionamiento, sino que, bueno, evidentemente son funcionarios también que no funcionan y que no están sometidos al escrutinio popular. Así que algo de eso vamos a hablar. Bueno, importante y relevante. Doctor Ubeira, lo noto hoy. Trajo, a ver, hay gente que pregunta si usted trae la pala siempre en el auto. No, el otro día vi que el diario La Nación hizo un chiste, Sendra, y me copió el... Le está copiando el chiste. Sí, bueno, hay dibujantes, sí que... Bueno, después ya vamos a hablar de ese tema. Del tema de la pala. No, yo lo que tengo para comentar es, para darle el título, sería haz lo que yo te digo, pero no lo que hagas lo que yo hago, ¿no? Y está vinculado al que iba como candidato, se pretende como candidato de presidente de la Corte Suprema, el doctor Rosati, vinculado a que determinadas acciones o determinadas actitudes que él recomienda para otros funcionarios, parece que en la forma práctica de él no las practica. Y bueno, yo particularmente tengo particular crítica con respecto a dos ministros que aceptaron ser ministros por decreto, y el caso de Rosati es un caso interesante. Y vamos a charlar 2 minutos de eso. Muy bien, doctor Feletti. Yo voy a proponer abandonar el monetarismo que estuvo... ¿Cómo sería abandonar el monetarismo? Y esto de que el país solo puede ser el volumen de reservas que hay en Banco Central, o una de dos: o aumentamos las reservas del Banco Central, que tal vez con superávit comercial y la deuda reestructurada debiéramos hacer, o empezamos a pensar que Argentina es una economía diversa, que es una economía con mucha base de recursos humanos y que debiera pensar un poco más allá, por lo menos de satisfacer vivienda, indumentaria, alimentos, que son cosas que se producen en este país. Bueno, entonces la discusión va a estar más que interesante, sobre todo teniendo en cuenta cuál es el abanico de posibilidades que se hable para el gobierno nacional y dónde va a estar puesta la intensidad. Y ahora sí, le damos nuevamente la bienvenida al doctor Aníbal Fernández. Él es también todavía hoy, por unos minutos nada más, todavía es un caníbal. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo va? Bueno, a ver, vamos a preguntar todos, por supuesto, pero la primera pregunta es ¿cómo está viviendo este momento en términos, por supuesto, personales, pero también teniendo en cuenta que tuvo usted un encuentro con el presidente de la Nación, quizás en uno de los momentos, yo digo, de mayor tensión en términos políticos, no lo digo en términos institucionales, de eso ya hablaremos más adelante, pero sí hacia adentro del frente de todos. Digo, ¿cómo lo vio el presidente y, bueno, cómo está usted esta noche? La charla fue una charla muy buena. Yo siempre les he contado que tengo un amigo que es presidente y bueno, el amigo me convocó y cuando salí hablé con los medios y les dije que no me había ofrecido nada y que no le había pedido nada. No fui a eso, fuimos a hablar de otras cosas que creo que uno puede aportar y que el presidente, entiendo, valora en mi análisis. Charlamos de un montón de cosas que estaban sucediendo y que tenían que ser analizadas como corresponde, y hasta ahí llegó mi amor. No había otra cosa para discutir en ese momento. Después vino la discusión más fuerte para tratar de encontrar un formato. Yo pienso, como dice el gallego, los colegas de usted me decían, en esta crisis, para mí no hay crisis. Hay una elección que no se perdió, es una elección de lo que antes era una interna, que ni siquiera prestaban atención unos de otros, y en todo caso en esta primaria
se hizo entretenida para un determinado lugar y para otro no, porque no había nada que competir. Entonces no había mucho por ver en eso. Sí. Y entonces en esa discusión se tiene que dar otras discusiones que son las que representan los intereses de un pueblo que está esperando más de su gobierno. Ah, bueno, si eso es así, entonces prestemos la atención, porque sirvió a lo mejor para que nosotros lo miráramos. Y si vemos que ese pueblo nos está esperando que tengamos gestos concretos y saludables para que resuelvan su vida, mejore su situación, la de sus hijos, la de su escuela, la de todas las cosas que tienen que suceder, habrá que llevarlas a la práctica. Yo lo he dicho alguna vez, que hay dos cosas que no me gustan tibias, el mate y el peronismo, con lo cual las discusiones a mí me tienen sin cuidado. Yo creo que esto hay que ir a fondo, hay que pensar con seriedad. Lo veo al presidente con la lanza en la mano y con las decisiones tomándolas segundo a segundo, y a mí eso me satisface. Bueno, en algún momento de eso me convocó, hay algún entretelón que alguna vez lo contaré, pero ¿por qué no sé? No, todavía no viene al caso esto. Sí. El presidente ya a una determinada hora de la noche, bastante tarde, me mandó un mensaje, sí, proponiéndome puntualmente este tema. Le dije que sí, inmediatamente, porque yo estoy dispuesto a ayudarlo y acompañarlo. A algunos le ha caído bien, a otros le ha caído mal. La realidad es que estas cosas me ponen sin cuidado. De algunos de los que hablan me causan gracia. Y de un señor grandote y una señora que salieron a criticarme, resulta ser que ellos le robaban la plata a los jubilados, y le robaban la plata a las universidades, y la culpa la tengo yo, que utilicé hace 10 años una frase desafortunada. No tiene mucho sentido. Tengo la cabeza puesta en otro lado. En el día de ayer y de hoy estuve hablando con mucha gente, Sí. ya dando tarea para el hogar, digamos, de lo que pienso y de lo que creo, y trabajando fuertemente sobre lo que yo sé que hacia dónde queremos ir, o hacia dónde pretendo ir. He hablado con el presidente de algunas de las cosas, bueno, y trabajando ya de este tema, esperando mañana para que podamos jurar a las 4, y tengo a las 7 una reunión con un gobernador. Durante la semana, una de las cuestiones que se puso en discusión era que un poco el gabinete en su metodología estaba funcionando de una determinada manera, y se decía, bueno, aquellos que miraban en detalle cómo trabajaba el gabinete decían, bueno, no es tan eficiente la forma en la cual se trabaja. ¿Por qué? Bueno, porque la jefatura de una determinada área muchas veces tiene un secretario que responde a otro sector, y así sucesivamente. Digamos, ¿esto puede llegar a cambiar a partir de ahora? Usted mencionaba que el gabinete gana volumen político. Lo que se entiende también es que, de alguna manera, cada uno de los ministros realmente va a tener un peso propio en cada una de las áreas. Y es así. A uno le da mucho placer. Creo que como ministro de Salud yo tengo una excelente relación con Trota, con lo cual valoro todo lo que ha puesto en funcionamiento para su ministerio. Pero Jimmy Persic es un enorme cuadro para estar al frente de la educación, un hombre conocido por los 135 distritos de la provincia, por todo el país, y que yo había acordado con él para que fuera mi ministro de Educación si hubiese sido yo gobernador de la provincia de Buenos Aires, con lo cual me da mucho placer verlo. Está hablando de Persic. De Persic, Jimmy Persic, de Jaime Persic. Me parece un cuadro excelente, valoro mucho lo que se ha dado en ese caso y en cada una de las incorporaciones que se ha dado. Todo tiene que ver con eso de darle mucho volumen político y discusión en los ámbitos donde está faltando a lo mejor estatura para dar esa discusión, porque a veces tener la legitimación activa, para los abogados es muy fácil explicarlo eso, requiere de estatura política en este marco a la hora de discutir. Y bueno, y esa creo que es lo que el presidente ha acertado en las decisiones que tomó. Con respecto a un poco a lo que ha sido también los últimos días, hubo quienes de distintos medios de comunicación, algunos periodistas, algunos analistas, buscaron presentar una especie de confrontación muy cruda entre lo que ellos denominaban el kirchnerismo duro y lo que sería el albertismo. Digo, ¿y yo dónde estoy? ¿En cuál de los dos lados tengo que ir? Yo no sé, dígame usted si está en algún lado. Porque yo soy un hombre del presidente, no tengo ninguna duda de eso. ¿Y quién puede dudar de mi relación con Cristina? Entonces, un tema que yo hablé con el presidente, una de las cosas fue el tema de la puesta a disposición de la renuncia. Unos lo tomaron bien, otros lo tomaron mal. Yo lo tomé bien. Entonces me dicen, bueno, porque los que renunciaron son todos los cercanos a Cristina. Yo no renuncié.
Yo lo tomé bien, pero no lo renuncié porque me parecía que era un lugar, quienes tenían que tomar la decisión para que tuviera valor político eran las primeras líneas, digamos. Yo no era una primera línea, Sí. con lo cual la decisión la tomaron los que tenían que tomarla, pero yo no renuncié y no significa que esté en desacuerdo, al contrario, estaba de acuerdo con hacer esa medida. Me parecía que era un gesto político y ahí se agotó, ya es historia antigua. Me meto en lo que va a ser parte de su gestión, que es el Ministerio de Seguridad. Hay algunas cuestiones que obviamente uno puede leer en el diario todos los días y que está claro que van a ser parte de su agenda. Por ejemplo, ¿qué pasa con el retiro de gendarmería de la Villa 31 en la ciudad de Buenos Aires? Primero hay que analizar cuáles fueron los acuerdos. El Código Civil decía pacta sunt servanda. Los pactos se hicieron para cumplirse. Si hay un pacto que es preexistente a mi persona, hay que respetarlo como tal y hacer las cosas como son. Yo hablé con D'Alessandro hoy ya de la ciudad de Buenos Aires, Sí. con quien quedamos en juntarnos en estos días. Yo no sé hacer las cosas de otra manera que no sea hablando. Hablé con Bernie el día de antes de ayer, con quien tengo una relación muy buena hace muchos años. Hay que sentarse y acordar el formato porque yo sí hay cosas que las quiero redimensionar. La Policía Federal que yo tuve en algún momento no es esta, donde tenemos una PCA que no para de crecer. La creamos nosotros, el Turco Saín y yo, ahí está, no para de crecer, tiene un volumen fenomenal de una fuerza de seguridad civil, con lo cual es mucha satisfacción ver el hijo de uno caminando en la forma que lo está haciendo la Policía de Seguridad Aeroportuaria. La prefectura tan vieja como la patria, porque tiene tan solo un mes menos que nuestro país, dando siempre la respuesta que tiene que dar y que nosotros queremos fortalecer. He hablado con las 4 cúpulas y voy a sostener las 4 cúpulas, no está para andar inventando nada, pero además Sí. es gente que conozco y a la que respeto. En el caso de Gendarmería ha crecido mucho también y hay muchas cosas por desarrollar porque se necesita personal en la calle y el personal en la calle yo no quiero que sea la Policía Federal. Yo creo que la Policía Federal tiene cuadros de fondo para investigar y la Policía Federal tiene que proponerse investigar. Y vamos a trabajar fuerte con ello, con lo cual aspiro a reunirme con las 4 cúpulas el día martes. Mañana a las 16 asumimos y el día martes empezar a tomar decisiones que van hacia ese sentido que les estoy comentando. Doctor Ubero, usted estaba haciendo un comentario recién. Sí, que yo comparto con Aníbal, pero porque lo hemos hablado en alguna oportunidad. O sea, la Policía Federal tiene que ser la misma, digamos, tiene que tener la misma estructura que tiene el FBI en los Estados Unidos. O sea, no una policía de calle, sino que tiene que ser una policía investigativa y volver a reasignarle a las tareas verdaderamente importantes del delito complejo a la Policía Federal. Yo no sé si participa de esa idea. Sí, claro. Yo tuve la otra Policía Federal que tenía las 53 comisarías. Claro. Y bueno, con mucho gusto y con mucha vocación he tratado de cuidar todos los hombres y las mujeres que formaban parte de esta estructura. Pero una parte ya forma parte de la ciudad. Ya está, es un tema de la ciudad. La otra parte, nosotros queremos explotar esa formación al máximo en las condiciones de la investigación. No quiero verlos en la calle. Me parece que hay una cosa mucho más importante para hacer con esos hombres y esas mujeres que se han formado durante mucho tiempo y no los quiero perder. Yo di una discusión cuando en los últimos tiempos yo dejé la fuerza en el 2009. Sí. Una de las apuestas que más tenía yo era agregar algún rango en el medio que me permitiera estirar más los plazos, porque uno pierde gente muy joven que se va a la casa. Y es una locura eso, tipos formados, hombres y mujeres formados que no se pueden perder, que cuesta mucho al Estado y que le cuesta mucho a la fuerza prepararse para poder hacerlo. Bueno, vamos a tener que trabajar fuerte con eso, pero yo soy muy ambicioso de la Policía Federal. Las otras fuerzas, en el caso de Gendarmería y Prefectura, los que se los acabo de contar, tienen historia propia que hay que fortalecerla y que los conozco a sus titulares. Y en el caso específicamente, recién venía hablando con el titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria de un tema específico que me interesa a mí, y yo no juego al policía, entonces ¿cómo quiero recibir la información? Yo no quiero adelantarme a la información. Todo lo que tienen que hacer desde el punto de vista de la gestión policial es de ellos. Una vez que se concretó, yo la quiero conocer. No voy adelante, voy detrás de la información. Doctor Fernández, a ver,
Dos lugares importantes en la República Argentina, puntualmente la provincia de Buenos Aires y también Rosario, ¿no? en Santa Fe. Dos lugares que, donde es muy compleja la política de seguridad. Quiero preguntarle qué piensa hacer con eso. Bueno, hay que sentarse con las autoridades. Ya tengo las entrevistas pactadas. En el caso de Rosario. En el caso de Rosario, sí. Dos entrevistas pactadas. ¿Y qué ideas tiene? Se los cuento después, eso, hay que hablar con ellos. Es muy delicado el tema como para utilizarlo como una herramienta de comentario nada más. Un tema delicado que hay que mirarlo con los responsables. ¿Lo mismo en la provincia de Buenos Aires? El conurbano necesita forzosamente un trabajo de esa característica que seguramente con Kicillof y Berni me pondré de acuerdo. Hoy surgió también como tema, creo yo que obviamente se deriva de lo que ha pasado la última semana. Hay quienes dicen que el Frente de Todos podría empezar a dar lugar a una especie de mesa de debate, mesa de consenso, para tratar de que por ahí no se repita lo que ha sido un capítulo esta semana, que uno puede leer como una discusión hacia adentro del Frente de Todos, pero que claramente, tuvo ribetes donde toda la sociedad estuvo atenta a eso. ¿Esto puede existir? ¿Podemos tener a partir de ahora para el Frente de Todos una mesa? Para los que somos profesionales de este tema, sí, miramos distinto que el hombre y la mujer común. Cuando explota esta discusión, automáticamente la discusión se pone a un costado y todas las miradas se van a la discusión. Y la realidad es que las miradas, para los que miramos como uno, a lo mejor por los años que tiene de profesión, van al objetivo. ¿Qué se está discutiendo? Lo que le pasa al hombre y a la mujer común, lo que le pasa al pueblo argentino. Esta forma me tienen sin cuidado. Esto es lo que me preocupa. Estamos dispuestos a darnos cuenta de que a lo mejor no hemos sido lo suficientemente duros como con estas tomas de decisiones. Estados Unidos tomó en 2 años 14 y 14 puntos del Producto Bruto Interno. Pero ellos tienen con qué financiarlo, nosotros no. Debemos haber rondado el 6%. ¿Tenemos con qué financiarlo? No. Va a ser lo que dijo Kicillof, la necesidad de trabajo de reasignación de partidas, pero es un trabajo de Guzmán con el presidente seguramente, que son decisiones que se tienen que pensar y que yo sé que el presidente las tiene, lo he hablado con él, lo tiene en la cabeza, tiene puesto su objetivo en resolver ese tema, independientemente de la elección, que no vamos a ser hipócritas, que no me importa la elección, me importa y mucho, pero me importa mucho más cuando los compañeros, con las compañeras, cuando los hombres y las mujeres y los chiquitos nuestros o los viejos nuestros o las personas con discapacidad no tienen todos sus temas resueltos. Bueno, pero a ver, en función de lo que usted está diciendo y en función de lo que publicó la vicepresidenta, pareciera que si uno hace alguna especie de común denominador, lo que se está pidiendo, lo que pide la vicepresidenta es que haya mayor interacción dentro del Frente de Todos, dentro del gobierno nacional. Yo no creo que sea criticable, al contrario. Pero vuelvo a lo mismo. Sí. Si hay dos cosas que no me gustan tibias, son el mate y el peronismo. No, pero bueno, ese peronismo calentito doctor, es el que más me satisface. En todo caso, es una discusión que entre ellos deben haber saldado, porque acá no se detuvo nada. Hubo un poquitito de ruido, no se detuvo nada. Palo y palo y palo y palo y palo y palo y vamos para adelante porque no hay tiempo que perder, porque hay cosas por resolver, porque me satisface enormemente. Martín Insaurralde, un intendente, como dirían los pibes, perdón la grosería, porque ahora de este lado no lo puedo decirlas más, pero un intendente del carajo, como jefe de gabinete, Leo Nardini, otro intendente del carajo, como ministro de Obras Públicas, Cristina, un enorme cuadro político. Bueno, entonces estamos yendo en buen camino, es bueno el ejemplo, y no va en desmedro de mi amada Teresa García, que deja el Ministerio de Gobierno, pero en esto lo que va haciéndose es más volumen político para discutir a otro nivel, para tener muchas más reacciones y respuestas como el presidente está reclamando, ¿no? Bien, Natalia. Sí, bueno, una de las preguntas que te iba a hacer, Aníbal, la fuiste respondiendo, que es respecto de la confirmación de las cúpulas de las 4 fuerzas. Pero me interesaría hacerte una pregunta más generalista, sobre todo con el caudal político del que estás mencionando, y es respecto a la noción de seguridad, porque muchas veces la seguridad fue una categoría apropiada por la derecha y me parece interesante todo lo que vos estás volcando para mandar un mensaje respecto de la seguridad como
como bien fundamental para una sociedad como la actual. Absoluto, responsable de la vida, los bienes y las libertades de los ciudadanos. Yo me llevo satisfacciones enormes de esas fuerzas, de las 4 fuerzas de seguridad, y pienso repetir el ejemplo. Heráclito decía que el río donde nos bañamos nunca es el mismo. Claro. Bueno, no es el mismo río que yo me bañaba en el 2000 hasta el 2009, no es el mismo río, pero yo sí sé que de las fuerzas puedo sacar el mismo jugo, en el mejor sentido de la palabra. ¿Y cuál es el jugo? Y hacer las cosas bien con tareas profesionales como lo hemos hecho desde ese momento. Yo tengo el lujo de decir que después de 5 años, del 20 de agosto del 2004 al 8 de julio del 2009, me fui sin un herido y sin un muerto. Y yo no pienso cambiar ese récord, porque esa satisfacción y además ser responsable de muchas de las políticas para adentro que cuidan a nuestros hombres y nuestras mujeres, porque cuando nosotros salimos a trabajar, Dios mediante, todos sabemos que vamos y volvemos, pero nuestras profesiones de estas 4 fuerzas son los que más riesgo tienen de no saber qué va a pasar. Y lo primero que hay que hacer es proteger a su familia, de alguien que está dispuesto a poner en riesgo su propia vida para cuidar a los otros. Entonces nuestra responsabilidad tiene que ser esa, cuidarlo como fuerza, respetarlo como fuerza. Nosotros no somos de estos que tienen la mano larga y que les gusta pegarles a los otros. Nosotros creemos que eso no es así, que se puede hacer de la misma manera buscando una inteligencia política para encontrarle soluciones a los problemas. Roberto. Sí, yo en la línea con Nati, efectivamente, y están los dos, la seguridad no tiene por qué ser un tema de los conservadores, no, porque además nuestras ciudades son ciudades de espacio público y nada más noble que garantizar el espacio público para que los ciudadanos se encuentren, vayan a tomar, porque un rico se mueve del country al trabajo en un auto o al shopping, en cambio para nuestros trabajadores. Es que el secreto de todo lo que uno tiene que tener en la cabeza lo diste vos, Roberto. Acabas de darlo vos en ese tema. ¿Cuándo uno podría irse de esta función satisfecho? Si vos lográs que los hombres y las mujeres que van a trabajar todos los días puedan hacerlo sin que lo roben. Claro. Sin poner en riesgo su familia, sin poner en riesgo su vida, sin tener que hacer nada extraño. Que puedan salir de su casa como todas las mañanas, tomar su colectivo, su tren, todo lo que tenga que hacer, llegar a su trabajo, volver de la misma manera cansado, sin tener que estar con el corazón en la boca. Y bueno, esa es la tarea que nos tendremos que proponer. Ese es el gran objetivo, digamos. Claro. Aparte, nuestras avenidas son avenidas comerciales, con locales a la calle, donde la gente que sale a ver vidrieras, esto es la ciudadanía caminando tranquilamente. Sí. Y eso creo que es... Y Aníbal lo va a hacer, aparte. Ese es el objetivo. Aníbal lo va a hacer. Ese es el objetivo. A ver, algunas veces muchas veces se habla de mayor política en seguridad y hay quienes entienden mayor mano dura. Claramente no. Yo vuelvo a repetir, eso, ¿no? No lo hice nunca eso. No lo hice nunca. Tengo 5 años para explicarlo. 5. No lo hice nunca, no creo en ese tipo de cosas. No creo que lastimando a los otros, y mucho menos a vulnerables, se encuentren soluciones. Para ello se necesita gente que hable, que trate de sentarse, que encuentren alternativas para salir de esa situación y encontrando formatos que nos sirvan. Bueno, en aquel momento éramos mucha la presencia de la Policía Federal, donde teníamos un grupo como la Ducat que habíamos creado en aquel momento y que nos permitió hasta una vez, creo que Cancha Argentino Junior, sacar a 64 señores que generaban un conflicto determinado de arriba, con el cuidado del caso y sin arma de fuego. Se pueden hacer esas cosas. Yo creo en esas cosas, porque lo hemos hecho. Entonces, vuelvo a insistir, si bien el río en el que nos bañamos no es el mismo, yo tengo esperanza de que el nuevo río en el que me tenga que bañar pueda tener más o menos posibilidades de desarrollar una estrategia para la fuerza de la misma característica. Doctor. Sí, yo soy un convencido, de toda la vida, ¿no? Que una hora, por ejemplo, de Martínez de Oz en el gobierno o una hora de Macri en el gobierno alcanza con 50 años de venta de Paco en las villas. ¿Cómo es eso? Claro, o sea, cuando miramos el volumen del delito, a la gente obviamente le genera un desastre social el tema de venta de Paco, el tema de droga y qué sé yo. Pero una hora en el poder de los del guante blanco han significado por ahí a lo mejor 50 años de crimen semi-organizado en el sistema de villas. Entonces, cuando se habla de las políticas de seguridad, tiene mucho que ver con que la criminalización en general es el anverso de la medalla o el reverso de la medalla de la pobreza. En verdad, la seguridad es un antitérmico que la sociedad le da
para tranquilizar en un momento determinado el estado de conciencia, pero digamos la enfermedad principal es el problema social. Entonces me parece que es bueno tener un ministro de Seguridad que tenga en claro que la brutalidad no es precisamente la solución para resolver los problemas, sino operar inteligentemente sobre determinado tipo de áreas. Y ya que estoy acá, me permito pasarle un aviso a Aníbal. El primer exportador de granos que tenemos en Latinoamérica es Paraguay. Y resulta que hay un agujero en el esquema de frontera entre la República Argentina y Paraguay que hace que tengamos un contrabando formidable vinculado al tema de exportación de granos. Son divisas que se pierden y que no se cobran. Entonces me parece que más allá, digamos, del problema concreto que hay en la provincia de Buenos Aires, es bueno que la gente sepa que entre lo que era en su momento determinado la Policía Federal y la comisaría más lejana había 220 kilómetros. Entre el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires y la comisaría más lejana hay un país. La provincia de Buenos Aires creo que tiene 2.700 kilómetros más que Italia. Entonces, los esquemas de seguridad son completamente distintos. Claro. Entonces, me parece que a lo que apunta Aníbal, y que yo me congratulo que pase, es que no es brutalizar la policía ni brutalizar los sistemas, sino fundamentalmente optimizarlos para que de alguna manera los que son verdaderos delincuentes paguen, nada más. Doctor Fernández, ¿qué pasa con la formación de las fuerzas? Digo, hay ahí... Nuestras fuerzas siempre han tenido mucha formación y nosotros hemos trabajado fuertemente para que esa formación le diera una plusvalía a la tarea que tuvieran que llevar a la práctica. Ustedes verán hasta cuando las tropas se mueven, tienen cuidado y ritmo que haga que uno aproveche más la fuerza sin tener que llegar a extremos innecesarios y buscar a los mejores para los lugares importantes. Yo me congratulaba, y nunca nadie lo dijo, y yo lo voy a decir ahora por primera vez, pero siendo los 4 años de gobierno, y ustedes saben lo que opino, voy a tratar de ser prudente, por lo menos ahora, porque ya todo lo que dije lo dije. Sí, yo lo tengo acá anotado, pero ya no lo puedo a quien nosotros designamos en algún momento como responsable de la lucha contra el narcotráfico, el gobierno de Macri lo tuvo los 4 años como jefe de policía. Entonces tan malos no fuimos en designar personal. Creíamos que había hombres y mujeres de estatura para llevar adelante esa tarea específicamente. Y en el caso que estoy hablando de Néstor Roncaglia, satisfizo enormemente lo que hizo como en narcotráfico y seguramente lo que hizo como jefe de policía. Tengo entendido que inclusive ahora participa de la tarea de Cambiemos. No me quita ningún puntito de la valoración que he tenido siempre por él. Con nosotros en narcotráfico fue ejemplar, y después tan ejemplar de haber sido que eso valió que le dieran la jefatura de policía y que hoy lo consiguieron en un cuadro cercano a su persona. Será su historia, pero digo yo, nosotros tenemos la visión de buscar los mejores al mejor ritmo y a la mejor velocidad posible para que esos sean los que formen a su vez a los cuadros que los sigan. Yo tenía una cúpula en ese momento con Néstor Valleca y con el Gordo Oriolo, que era ejemplar. Hoy son mis amigos. En aquel momento era la cúpula de la Policía Federal con quien nos entendíamos. Yo no jugué al policía nunca. No juego al policía, pero yo tomo decisiones. No creo en... Perón decía que la guerra era algo lo suficientemente importante como para dejarla en manos de los militares. Entonces yo la troqué y la parafraseé diciendo que la seguridad es lo suficientemente importante como para dejarla en manos de los policías. La seguridad es de los civiles. Nunca más puede pasar lo de Maldonado. Nunca más puede pasar lo de Nahuel. Esas cosas hay que tratarlas, charlarlas, hablarlas y buscar responsables. Y yo tengo una confianza muy fuerte en las 4 fuerzas, porque las conozco, porque me fui, nunca quise perder el contacto y porque el trabajo lo hice siempre de la manera que pude, así que estoy muy contento, veo posibilidades ciertas de poder hacer lo que uno quiere. Me dijo recién, no juego al policía. Juego al policía. ¿Eso es referido a alguien en especial? No. ¿Qué quiero decir con jugar al policía? Que estos que se disfrazan y todo ese tipo de cosas, yo no. Yo soy un tipo serio. Soy un tipo grande y un tipo serio. Sí. Que tomo decisiones en serio, y cuando las tomo, y no vuelvo para atrás ni aunque vengan degollando.
Pero para eso hay que hablar con los profesionales, y los profesionales los mejores. Bueno, nosotros tendremos nuestros profesionales al mejor nivel, a la mejor estatura, tomando decisiones por parte de un civil, que esta es la responsabilidad que uno tiene. Y esa es la crítica que yo tanto hice con el tema de Maldonado. Doctor, por supuesto, digo por supuesto porque lamentablemente digo, ya nada nos sorprende, varios medios hegemónicos de comunicación salieron a atacarlo ni bien fue designado. Bueno, sí, lo vi. tenemos pero se enoja el chancho y se come. No, pero tenemos un largo muestrario, no vamos a usar todo, pero a ver, le mostramos algunas cosas, no sé si usted quiere hacer alguna respuesta o no. Señor director, a ver, no le digo sorpréndame, pero ¿qué le parece? A ver, ahí está. Bueno, esto de Nick, ¿no? Dice, sí. Asumió como nuevo ministro Aníbal Fernández y dijo, eso de que Alberto volvió a ser Conchita es solo una sensación. Yo creo que ustedes están haciendo lo que yo no quise hacer en todo el día, que es darle un ring a este señor. Está esperando que alguien le pegue un cachetazo en términos boxísticos para subirlo al ring. Yo no. Si ustedes quieren hacerlo cuando me voy, háganlo. Pero me importa un comino lo que él y el gato digan. Bueno, él y el gato serían uno, ¿no? Gaturro estamos hablando. No lo sé. Porque a veces aparecen tantas cosas que son de otros y después aparecen en sus... Usted dice que... claro, son de otros, pero aparecen ahí que no sé si el gato es de él, qué sé yo. Bueno, a ver, señor director, no sé si tenemos alguna otra... No, porque la verdad que hay de todo, doctor, ya como caníbal se lo digo. Calma, Argentina, ya estamos atando los piolines de nuevo. Bueno, a ver, Son los agravios al presidente. El presidente tiene el lomo de 5 pulgadas. A esta altura, perder el tiempo en esto tampoco tiene mucho sentido. Bueno, después hay otras cuestiones, digamos, hay declaraciones. María Eugenia Vidal lo subió a Ricardo López Murphy, un poco a la campaña. López Murphy ha tenido algunos conceptos bastante duros. Pero sí. Ricardo López Murphy el breve... Eso es de un filósofo contemporáneo de la zona norte llamado Ubeira. Ubeira, claro. López Murphy el breve. Por el mandato. Le robó la plata a los jubilados y a las universidades y resulta que la culpa es mía por utilizar una frase desafortunada. Ya está, no perdamos el tiempo. Pero, a ver, hay un interés detrás de Juntos por el Cambio. Sí, hay un interés de alguien de hacer ruido con estas cosas. Leí en Clarín, yo leo Clarín, una notita fea de una mamá que le hicieron decir a la mamá que le molestaba que yo fuera a la seguridad porque habían matado a su hijo en marzo del 2012. Yo fui responsable de la fuerza hasta el 8 de julio del 2009 que asumí como jefe de gabinete. Y dejé de ser jefe de gabinete el 10 de diciembre del 2011. Yo no estaba en la fuerza, era senador nacional cuando pasó eso. Me duele el alma, pobre mujer que ha perdido a su hijo. Y por su hijo, por supuesto, que Dios lo tenga en la gloria, pero yo no tengo nada que ver con eso y mucho menos por haber utilizado una frase desafortunada hace 10 años. Ya pasó, qué sé yo. Yo estoy convencido que lo que más molesta de la designación de Aníbal es justamente eso. O sea, una de las cosas que más se ha boicoteado de la presencia de Aníbal para que pudiera conformar el tema del gabinete es el volumen político que tiene Aníbal. O sea, en verdad el trabajo de la derecha en la Argentina y de los medios es estupendo. O sea, primero te guionan para que determinadas cosas surjan para el imaginario popular de determinada manera y después te castran los propios candidatos que de alguna manera pueden expresar una posición política interesante e importante. Por eso yo... yo fui un crítico enorme de la doctora Lozardo como ministra de Justicia antes de la pandemia. O sea, digamos, no tuve ningún problema en decir que el sistema judicial, si iba a estar representado, el Poder Ejecutivo iba a estar representado por Marta Lozardo, tenía muy pocas posibilidades. Y sin embargo fui un gran impulsor, digamos, de que una persona como Aníbal lo primero que hacen es castrarte el candidato. Te sacan el tipo que sabe positivamente que a ellos les genera un problema. Entonces, yo sabía que cuando largaran el globo sonda de que Aníbal fuera al Ministerio de Seguridad o al Ministerio que fuera, a que fuera Ciencia y Técnica, dirían que es un burro, dirían que esto, dirían que lo otro. No se animan a decir lo de la morsa.
Pero si pudieran, estarían dándole con el tema de la morsa. Hasta han dicho que el Papa, yo lo vi a Campanella, que hace buenas películas, pero que es un estúpido. Bueno, pero yo vi la campaña esa también, ahora de vuelta empezaron, ponen algunos artículos viejos, digamos. Hay una campaña anti-Aníbal Fernández de pero vuelta. por eso digo, Campanella, no sé, digo Campanella porque es el que me viene ahora a la memoria. Pero vi concretamente que hacía una alusión a que había que llamar al Papa para que Aníbal no viniera. O sea, yo realmente creo que hay que ser muy pelotudo, hay que estar muy triste en la vida para hacer una cosa de esta naturaleza. Digo, el tipo hará buenas películas, yo la vi, El secreto de sus ojos, la vi 4 veces, está extraordinario. O sea, como director... Dale, campeón, yo está bárbaro. Pasa. Ahora, digamos, ¿para qué te referís a un tipo al cual estigmatizaron, lo rompieron, lo desarmaron de cualquier manera... para que perdiera una elección? O sea, es un agravio a la democracia el tema de la campaña que se hizo con Aníbal Fernández para que él no fuera gobernador y perder una elección nacional. Necesitaron de la mesa judicial. Necesitaron de eso. Y vos todavía por encima, ahora que vuelve, que no tiene absolutamente nada, que se comprobó que la nata que estaban en Cana y el otro la nata que merecería estarlo, resulta que armaron todo ese operativo. Y ahora que lo nombran jefe, bueno, me quedé, ¿no? Ministro de Seguridad. Ministro de Seguridad, ¿lo venís a castrar de antemano? No, y utilizando la imagen del Papa. Bueno, la verdad que es una... en verdad hay gente que debe estar muy, muy triste, muy sola en la vida, ¿no? El doctor Feletti, sí. No, digo, esto se inscribe en lo que hemos hablado más de una vez, de la falta de vocación democrática de la oposición. Y el otro tema, que es lo que decía Aníbal, nadie... Yo no voy a hablar de meritocracia, pero un poco de bilardismo, de los resultados mandan. Claro. Un tipo que fue 15 días ministro de Economía, que fue expulsado, que su gestión, como otras, terminó en una catástrofe, por lo menos un poco de respeto y que después critique sus políticas públicas. Bueno, un gobierno democrático, una actitud democrática, deja jugar al ministro, deja que despliegue su agenda y después criticará o no los resultados de sus políticas públicas. Pero acá es descalificar la persona y eso es muy complicado desde el punto de vista de una vida democrática en este país. Después podremos discutir si tal medida estuvo bien, estuvo mal. Ahora, y además, vuelvo al tema del bilardismo, del doctor Bilardo, los resultados mandan. Nadie mide resultados, nadie mide la señora que se vestía de uniforme de fajina y va a recorrer. Claro que, pero y terminamos con un muerto baleado por la espalda. Digo, estas cosas hay que ponerlas blanco sobre negro, porque si no nos vamos al demonio. Y con otras fuerzas, como por ejemplo la gendarmería, influyendo en expedientes judiciales. ¿No? Eso también es importante. A mí me parece que hay que destacar en línea con lo que decía Ubeira, que lo que intentan hacer es socavar la autoridad simbólica de aquellos políticos o políticas que tienen densidad y que están a la altura de las circunstancias para gestionar en un momento complejo post-pandemia como el que estamos viviendo. De cualquier manera lo hacen, ¿no? No, de cualquier manera, pero por eso en los graphs que estaban pasando o en los chistes que estaban pasando, fíjate que obviamente intentan hacerlo con la autoridad presidencial, intentan socavar la autoridad presidencial, no solamente poniéndolo como un tonto, poniéndolo como alguien direccionado como la vicepresidenta, sino también lo van a intentar hacer con Aníbal. Estuvieron reflotando también las cuestiones del 2015 que tienen que ver, por eso digo, es interesante destacar para verlo en lo concreto. ¿Qué pasaba con la mesa judicial? ¿O qué pasaba con el armado de causas? ¿O qué pasaba con el armado de causas para interferir en los procesos electorales? Bueno, lo que pasó con Aníbal. Entonces, yo estoy encantado con lo de Aníbal porque no asumió y ya lo jode. La verdad me encanta. Es extraordinario. Bueno, es la mejor forma de que queda claro cuáles son las intenciones, ¿no? Ni siquiera hay una crítica hacia el ejercicio de la cosa pública. Yo puedo putear porque no soy un candidato a ministro. No, usted por ahora puede. Vamos a ver si en algún momento lo tenemos también sentado allí. El delirio místico de Campanella me interesa brevemente, ¿no? Por supuesto no puede ser parte de nuestra agenda, pero para aquel que no lo vio, o sea, ahí está. Esto decía estimado Pontifex, por supuesto, no creo en su infalibilidad, pero sí en su criterio y bondad. Aníbal Fernández acaba de ser pronunciado... Sí, por eso. Infalibilidad. Claro, por eso me trabé. El ministro de Seguridad. Le pido de rodillas su apoyo. Para mí usted no es Francisco, es Jorge, ya no llegó a leer, un argentino, más como yo, ayúdenos.
bueno, claramente digo, tuvo algún tipo de crisis en el medio, ¿no? De pensamiento. Pero claro, porque yo digo, pero por eso digo, o sea, la figura de Aníbal es una figura muy importante porque realmente los jode, o sea, los desequilibra. Cosa que a mí me parece, o sea, como el Cid todavía no asumió, ya ganó la batalla, o sea, los pone complicados. Y me gustan que haya muchos más Aníbales en el gabinete. Bueno, felizmente algunos han aparecido, en fin, a otros no los tengo. Pero no creo que haya una figura pública que más haya hecho por la defensa de este gobierno, como no ha sido el caso de Aníbal. Así que esté, aunque sea en el Ministerio de Seguridad, donde sea que esté. Yo lo hubiera querido como jefe de gabinete, pero lo digo públicamente porque yo no tengo ningún compromiso con el gobierno. Lo ha dicho. Pero bueno... se está citando a usted mismo hace un programa. Todo el tiempo. Autorreferencia. Podemos iniciar una campaña para jefe de gabinete aún. No, bueno, seamos cautelosos. Seamos prudentes. Estamos bien. Estamos bien. Bueno, doctor Fernández, a ver, una de las cuestiones más importantes, ¿cómo empieza el día de mañana? En términos personales, por supuesto va a estar la jura, pero además de eso, hacia el futuro, ¿no? Esto que hablábamos con el gobernador Kicillof, ese componente de futuro que toda la sociedad siempre necesita, que le digan, bueno, qué es lo que viene, cómo va a ser su gestión, sobre qué se va a parar justamente para llevar adelante su gestión. El día de mañana requiere de ordenar un montón de cosas, entre otras las charlas con las cúpulas de las distintas fuerzas a las 16 de la Asunción y de ahí para el Ministerio, porque tengo la primera reunión a las 19. El martes tendré reunión con las 4 fuerzas, con lo cual empezamos a tomar decisiones sobre temas importantes, que hoy charlamos 2 de los más importantes, y que tiene que ver con esa necesidad que tenemos de estar en todos lados. Bueno, yo no soy de los que le gusta dejar pasar el tiempo, por eso aproveché todo lo que pude y vamos camino a eso, a la conclusión de las charlas en esta semana con repaso de todo lo que tenemos que hacer en cada una de las regiones de nuestro país. Principales desafíos, digamos, 2 o 3 elementos que a usted le parezca que son desafiantes y quizás son de mediano plazo y no de corto. Sí, asistir a la justicia en todo lo que se tiene que hacer en esto, ¿no? Creo que la Policía Federal, trabajando fuertemente con su responsabilidad de investigación, va a encontrar en buena parte de la justicia conclusiones importantes y respuestas a lo que estamos buscando nosotros para salir de los temas y con las otras fuerzas federales participando en los lugares que sea fortalecimiento con las provincias o con las regiones para encontrar realmente respuestas a las soluciones que se están exigiendo y que tienen que ser así. Te insisto, soy muy optimista. Hay muchísimos mensajes, ¿no? Nuestro hashtag Aníbales en C5N, que siempre es tendencia, bueno, hoy por supuesto lo es también. Yo no sé si alguno de ustedes quiere decirle algo, porque ya casi que tiene el bolsito hecho. Yo aprovecho para decirle a los 1800 mensajes que me mandaron que es imposible contestar. Claro, no va a poder contestar. No se puede contestar en este momento, ¿no? Sí, doctor. Digo, así como están los agravios que hacen estos tipos, yo tengo parvas de mensajes deseándote éxito en la gestión, estamos con vos, fuerza, digo, eso también a veces en algún momento hay que ponerlo en valor, ¿no? Porque alguien porque después se dice los políticos, alguien que transitó la calle, la política, cargos muy importantes y que está parado acá y que está dando la cara y que se carga asumir esta responsabilidad, es un hombre de Estado. Y está refrendado por miles y miles y miles de compañeros que han participado, que han militado. Eso también me parece que hay que ponerlo blanco sobre. Pero me han llamado muchos dirigentes, legisladores e intendentes de la oposición. Muchos. Bueno, con lo cual no está todo perdido en Argentina. No. Se puede hablar, se puede pensar. No, si no nos quedamos con Nico Campanella, claro. Sería una locura. Me dio mucha satisfacción que muchos dirigentes, legisladores e intendentes de la oposición hayan llamado para desear buena gestión y para proponernos hacer cosas juntos. Con lo cual, vuelvo a insistir, no todo está perdido. Natalia. Bueno, no, desearle a Aníbal, primero decirle que sí, que fue un placer compartir el panel con él, un orgullo,
La verdad que le deseo toda la suerte, va a estar a la altura de las circunstancias y bueno, es bueno para todos los argentinos y las argentinas, sin filiación política, eso me parece importante. Es un político con trayectoria, también he recibido infinidad de mensajes con mucha esperanza, con mucho entusiasmo militante y aquellos que no pertenecen a la política también, así que bueno, hacértelo llegar con todo el afecto que seguramente me fueron transmitidos. Te doy uno, la senadora Sí. Marilyn Sagnón acaba de mandarte. Muchísimas gracias. Yo no quiero decir la cantidad de mensajes que hay, Sí. que hay muchísima gente mirando en este momento. Doctor Fernández, para mí ha sido un gustazo enorme. Es una persona, ustedes lo conocen, es muy generosa, tiene una cultura vastísima, ¿no? Es un placer enorme haber trabajado con él. Por supuesto, lo que viene es muy importante, es un gran desafío y ojalá, bueno, tenga toda la suerte del mundo en la gestión. Doctor Ubera, lo dejo para el final porque usted es casi una especie del padre casi de la Pater criatura. noster. Y sí, es un poco así, No, yo acaba de decir algo Aníbal que me acaba de pasar esta semana en el ámbito judicial, ¿no? Digamos, en general yo hablo con todos dentro de la justicia. Todos saben en qué vereda estoy, por eso de alguna manera hablan conmigo estando exactamente en la vereda opósita, ¿no? Sacando algunos casos infranqueables que hay dentro del sistema judicial, hay una tendencia muy parecida, y la verdad que la saludo porque me pasó esta semana, muy parecida a la que acaba de recitar Aníbal con respecto al tema de gente, por ahí mejor, intendentes o... ¿no? Y me parece como que hay un grado de susto enorme en que este resultado se afiance, porque si no nos vamos a quedar sin un gobierno, o sea, nos vamos a quedar con una estructura de gobierno debilitada, lo cual es sumamente peligroso, o sea, a nadie le causó gracia todo esto que está pasando. Entonces, las elecciones de noviembre tienen un costado interesante, y hay mucha gente que está en la oposición y que de alguna manera... bueno, para decirlo rápido, son gorilas viejos de tribunales, que tampoco les gusta todo este marco de desenfreno que ha ocurrido y toda esta persecución que se ha dado. O sea que han hablado conmigo como para empezar a bajar decibeles, porque esto nos lleva a un lugar de desastre a todos. Bueno, nada, coincido con Aníbal, hay que desarmar un poco la brutalidad con la que se venían desarrollando las cosas en el país. Y me da una enorme satisfacción de que, bueno, lo acabo de decir, ¿no? De que sea él el que esté en el Ministerio de Seguridad o en cualquier cargo público. No todos los argentinos tenemos la oportunidad de disfrutar de una persona que fue ministro no sé cuántas veces. Y me parece que es una enorme reivindicación política para vos el tema de que vuelvas nuevamente a los primeros planos, de donde nunca debiste de haber salido. Nada más que eso. Aníbal, un mensaje, bueno, por supuesto para esta mesa, que te aprecia mucho, pero también para todos tus televidentes que los tenés, y claramente digo, la evidencia de esto es que, poco que sos serio. tendencia. No, digo, bueno, tomémonos, es un pequeño gusto, ya te dejamos en la función pública, pero digo, ¿hay algún mensaje, hay algo que quieras Nada, decir? yo no sé hacer cosas tibias, vuelvo a insistir en lo mismo. Siempre creí, siendo un hombre casi de una formación católica sui generis, creo que en los últimos 40 años comulgué 3 veces y qué sé yo. El fundador del Opus Dei, Escrivá de Balaguer, dice que las cosas cuando hay que hacerlas se hacen sin miramientos. Así es. Si no hubiera sido así, dice, Iñaki de Loyola no hubiese sido San Ignacio de Loyola y Teresa Ahumada no hubiese sido Santa Teresa de Jesús. Bueno, las cosas hay que hacerlas sin miramientos y a eso vamos. Ojalá Dios nos ilumine para que las cosas salgan bien. Muy bien, Aníbal, bueno, muchísimas gracias. Bueno, ahí está el reloj de Ubera. Este era el reloj que poníamos siempre para marcar que el doctor Aníbal Fernández se tenía que ir a dormir, que no sabíamos qué estaba haciendo acá, ¿no? Porque al otro día tenía que ir a la Casa Rosada. No, y aparte ahora tiene que planchar el traje para No, la todo. mañana. ¿Tiene todo preparado, doctor? Todo, Sí, tiene todo listo. Tiene todo Hasta preparado. los zapatos lustrados. Muy bien, está Muy bien. pactado. Pero esta vez sí, esta vez el reloj es para que se vaya yendo para su casa, para prepararse. Y nosotros, por supuesto, nos vamos a meter en... ¿La pasó bien? Muy bien. Bueno, Muchas gracias Un por- gran Nos podemos saludo, saludar. muchísimas gracias. Ahora lo vamos a estar saludando. Vamos a compartir un informe chiquito de 2 minutos sobre el voto del pueblo.
Míralo. Uno también tiene que decir todo, digamos, ¿no? O sea, más allá de que parezca común, lo cierto es que casi todos los gobiernos en el mundo que enfrentaron elecciones en el contexto de una pandemia perdieron, si eran de izquierda, de derecha, de centro, independientemente de quién. ¿Por qué? Porque hay un malestar. Pierde Merkel, que sabe de su derrota y se aleja. Sufre Macron lo indecible. Pierde plebiscito el gobierno de México. Cae Piñera, cayó Trump, cae Bolsonaro, gana Vox. A la derecha y a la izquierda, la pandemia las ha decapitado. Entonces, no es joda tener a la gente encerrada, no es joda que la economía se caiga, no es joda la dificultad de recuperar ingresos, más cuando uno venía ya de una crisis como la que veníamos nosotros. ¿Cómo salimos de la pandemia? No hay duda, salimos con más producción, con más inversión. Ahora, las herramientas que utilizamos para esa salida claramente tienen que tomar un dinamismo que hasta aquí no logramos que lo tengan. Creo que ese es el debate interno de nuestra fuerza. Acá hay que revisar rápidamente el enfoque económico completo. Yo creo que estamos asistiendo a un fracaso muy fuerte de las ideas de Guzmán, ¿no? Me encantaría contar con digamos, la situación macroeconómica que tenía la Argentina cuando Mauro Gu fue ministro de Economía, ¿no? En el peor momento, después del desastre total. Entonces, ¿cómo no vas a comerte un sopapo gigantesco si la economía está destrozada, la economía de la gente? No es que no llega a fin de mes la gente que no tiene trabajo, la gente que tiene trabajo no llega a fin de mes. ¿Fue demasiado optimista el peronismo por creer que unido era imbatible? Yo creo que costaba registrar el empeoramiento de las condiciones de vida. Me parece que eso no se registró en ninguna de las patas adecuadamente. Me parece que, por lo menos, me pareció que Cristina lo miraba un poco más. Lo dijo por lo menos un par de veces. Por lo menos con claridad. Me parece que ahí hubo un registro mucho más acertado de que las cosas no estaban bien. El IFE fue una medida acertada en un momento, no fue suficiente, no fue regular y continua, no lo cobraron todos, sino algunos, pero este año no hubo ni siquiera. ¿Alguien te llamó? ¿Pudiste hablar con alguien? ¿Tuviste alguna respuesta? No, tuve algunas charlas con algunos compañeros, pude plantear algunas cuestiones. Lo que pasa es que a veces uno siente que cuando dice algunas cosas con mucho ímpetu, y ya lo empiezan a mirar con cara, con ojos se rascan torcidos, mucho ¿viste? para adentro, Pitu. No les cabe nada. No, y cualquiera que por ahí pareciera, para algunos, no para todos, cualquiera que sale un poco de la línea ya empieza a hacer fuego amigo. Es muy difícil a veces, siento, para algunos compañeros. Bueno, a ver, el Frente de Todos paró la elección con una campaña en dos ejes fundamentales. Por un lado, vacunación y por otro lado, lo que podríamos denominar estamos saliendo, que referenciaba obviamente la cuestión sanitaria, pero también hacía un foco en términos de lo económico, de lo socioeconómico. ¿Qué faltó? Y en todo caso, esto es parte de una especie de catarsis, ¿no? Donde tratamos de identificar en cada uno, bueno, por supuesto los periodistas, dónde faltó fuerza, dónde faltó intensidad y sobre todo un componente de futuro. En este programa dijimos, y lo ratifico, y va a ser así, que la salida de la pandemia en la segunda mitad del año empezaba a repechar la curva de la crisis, pero también decíamos que falta para adelante un gran esfuerzo. Yo creo que lo que faltó fue empujar la salida de la crisis con una inyección de plata, sobre todo bien dirigida al consumo, una política de ingresos mucho más agresiva, que apuntalara con vigor esta salida. Y por el otro, un control de los mercados monopólicos, que esa plata en la calle no se la licúen los precios. Acá es más plata en la calle e impedir que se la elige la inflación. De acá a noviembre no hay muchas cosas. Ahora, una cosa que yo lo anticipé en el quincho y lo digo rápido, que fue parte de esta polémica: Argentina produce alimentos, Argentina produce energía, Argentina produce materiales de fibra natural en textiles, Argentina tiene una base industrial. Digo, para eso no hace falta dólares, porque este tema que hemos escuchado esta semana, que si más de 8.500 millones de dólares el país es 8.500 millones de dólares y nada más. No es así. Si el pueblo argentino estuviera hoy, como lo estuvo en el 2015, en una frontera del complejo electrónico donde cambia electrodomésticos, autos, que demandan divisas, podríamos discutirlo. Hoy necesitamos vivienda, alimentos, indumentaria, y esa es la reactivación que hay que brindar. Y eso no requiere dólares. Eso se puede producir sin dólares. Eso se puede producir sin dólares. Lo que pasa es que los monopolios de producción dolarizan las ganancias y es lo que presiona en el mercado. Bueno, pero eso es control. No podemos estar perdiendo 1.000 millones de dólares por mes en sostener la brecha, el contado con liqui. Digo,
esto terminemos con esto. Digo, y vuelvo al tema, un shock de reactivación en el corto, plata y que no se la coma la inflación. Y después, además, empezar a pensar alimentos, energía, vivienda, cosas que fácilmente puede tener el pueblo, indumentaria. Bueno, pero ahí, a ver, me parece que es importante mencionar esto. La Argentina está creciendo a una tasa casi del 8%, pero la reactivación económica no llega a la gente. Pero ahí estamos dando vuelta, recién lo decíamos también acá, la caída del lustro nefasto, Macri más pandemia, son 14% de contracción. Si la Argentina termina este año con el 8, habremos recuperado un poco más de la mitad. Todavía nos queda 2 años más de esfuerzo. ¿Pero por qué no llega a la gente? Digamos, ¿qué es lo que está fallando? ¿Dónde hay un problema? Bueno, porque creo que tenemos una apropiación monopólica de la política de ingresos. Digo, cuando estamos teniendo una inflación que ha desbordado la pauta presupuestaria, bueno, ahí hay algo. ¿Por qué el gobierno cerró el mercado de carnes? Intervino el mercado. Y porque el asado iba a pasar los 1.000 pesos el kilogramo, entonces no llega a la gente. No se iba a desacoplar de los precios internacionales. No, creo que tiene que ver con lo que dijo el 18 de diciembre pasado Cristina Kirchner, cuando habló de que el crecimiento económico no se lo apropien cuatro personas y la gente se quede con la ñata contra el vidrio. Tiene que ver con esto, ¿no? Obviamente que la reactivación económica, el crecimiento económico de la industria que se mostró y que por supuesto tiene una oposición total con los 46 de los 48 meses en donde la industria se retrajo del gobierno macrista, no compararse con eso, como decía Máximo Kirchner también, sino ver que esa plata no se está distribuyendo y no llega al mercado interno, porque Argentina siempre creció cuando el mercado interno también lo hizo. Y lo que está planteando la gente, creo yo, más allá de las discusiones respecto de la derechización o no del voto, tiene que ver con eso. Por supuesto que el rumbo no lo es. No es cerrado, se apuesta a la producción y al trabajo, pero sí hay algo que no está llegando a la gente, que no se puede recomponer el poder adquisitivo salario, lo decía Dugan recién, ¿no? O sea, la gente que tiene salario no llega a fin de mes, entonces ese salario que se dejó en el 2015 en $589, era el más alto de América Latina, y los dejó Macri en $221, fue golpeado obviamente por la retracción económica de la pandemia, también por la inflación, porque no le ganó la inflación. Entonces me parece que estamos en un momento para decir cómo podemos cumplirle a la gente que ese dinero le llega a su bolsillo. Pero a ver, ahí hay algo importante, ¿no? Porque siempre en economía, pero también en política se ve, cuando hay un factor de debilidad, los grupos más poderosos son los que terminan capturando una parte importante de esa disputa, ¿no? Y lo que hemos visto, y se veía ya en los últimos años, durante el gobierno macrista, fue que los grupos que eran poderosos, ¿cómo terminaron? Mucho más poderosos. Y lo que estamos viendo hoy es justamente que hay una disputa de carácter desigual, Gallego. Sí, me parece que como nunca tiene que haber un rol del Estado como superárbitro para que esto no... Sí. ¿Precios y salarios? Sí, para mí las medidas tienen que ser draconianas. O sea, cuando son circunstancias como esta... O sea, yo creo que no tomamos realmente conciencia de que hemos atravesado una de las tragedias para las que un político no está preparado, ¿no? Yo lo digo siempre, el caso de Churchill atravesó la Segunda Guerra Mundial, fue prácticamente el líder indiscutido de la Segunda Guerra Mundial, sacó a su país de una catástrofe, y cuando lo fueron a votar en el 45 le votaron en contra. Y Churchill no fue reelecto primer ministro de Gran Bretaña. En general hay como una rebelión de las sociedades a aquellos líderes que atraviesan o hacen atravesar momentos dificilísimos de la sociedad. Tiene mucho que ver con el tema de la psicología. Es que la prohibición dada por el líder a la sociedad para no realizar determinado tipo de conductas es como cuando vos le planteás a tu hijo adolescente que determinado tipo de cosas le hacen mal y no permitírselas. Generalmente se produce un estado de rebelión y los de la derecha monopolizan y catalizan eso, diciéndole concretamente destruyamos el poder constituido y tirémosle piedra a todo lo que esté en el medio. Claro, claro. Por eso Vox está elegida en España como una fuerza emergente, paralela del franquismo más rancio. Pero uno puede pensar que esta campaña se derechizó. Totalmente. ¿Se derechizó la campaña? Se derechizó no por el efecto, digamos, el batallar de los medios de prensa, más determinados líderes políticos que irracionalmente planteaban lo que planteaban, llevó de alguna manera a que estemos en un estado totalmente derechizado. Entonces,
digamos, la emergencia económica no se puede entender si no analizar la emergencia política. Pero por derecha discutir la emergencia económica es casi imposible, digamos, porque estamos hablando de aquellos sectores que menos ingresos tienen. La derecha lo que dice es, no existen, digamos, brillante, los sacamos. porque hemos llegado a un punto de irracionalidad absoluta. Vos fíjate el caso de Angela Merkel. Pero seamos cuidadosos con eso. Perdón, termino el concepto. Angela Merkel, 4 periodos como canciller de Alemania, 16 años en el ejercicio del poder. No va a poder de ninguna manera colocar su candidato. Claro, la sociedad alemana está enojada con Merkel y no va a colocar su propio candidato. Entonces, lo que quiero decir es que debe ser, sin duda, el canciller más importante que ha tenido Alemania después de Adenauer. Sí. No tengo duda. Bueno, es irracional. Bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Para mí, es persistir en ser árbitro de la sociedad. Sí. Segundo lugar, un plan Marshall criollo que de alguna manera le llegue a satisfacer las cosas más elementales de la vida cotidiana. Sí. Y darle una gran bola al sistema de la educación y volver a colocar los pibes dentro de las escuelas como organizador laboral. Es importante eso que dijiste. Sí, Roberto, yo quiero ser cauto con esto porque la izquierda hizo la mejor elección de su historia. Es decir, la campaña habrá sido muy derechizada, pero la realidad es que Cambiemos mantiene el 40%, Milei es un fenómeno capitalino, Esper sacó solo el 4%, y tuvimos 1.400.000 ciudadanos y ciudadanas que fueron a votar en blanco, anularon su voto, gente que no fue a votar y gente que votó a la izquierda. ¿Y eso qué dice? Masivamente. ¿Qué dice de la elección? ¿Que están enojados y no, que creo que ahí realidad... que la economía, lo que dice la elección es que la economía hay que ponerla en el centro de la escena. Que el contrato electoral del 2019 fue energía y alimentos baratos y una política de ingresos agresiva. Sí. Además... Y esto no se verificó. No se verificó en los términos. Y como bien decía el gallego, los monopolios, si no los regula el Estado, terminan destruyendo el Estado y la sociedad. Esto ya lo dijo Keynes, Kalecki, lo dijeron economistas muy prestigiosos, no hace falta que lo diga yo. Pero además creo que esa derecha lo que trata de hacer es apropiarse de la hermenéutica o de la interpretación de ese voto. Desde ya, que yo, más allá de que la campaña haya estado derechizada y sea un fenómeno mundial, la gente está enojada justamente, no solamente por la pandemia, sino porque no les llega el dinero para poder vivir, tiene una vida precaria, obviamente que el trabajo es un ordenador social, pero ellos sí tienen una demanda concentrada, porque tanto Santilli como Tetaz, como Larreta, Vidal, todos pregonan, Espert, López Murphy, el Breve, pregonan la flexibilización laboral, es decir, en esta tensión de la puja distributiva, siguen apoyando a los grupos concentrados para que se queden y amplíen su margen de ganancia. A ver, nos metemos en la carta de Cristina Fernández de Kirchner, porque ahí hay algunas pistas interesantes para ver lo que viene, sobre todo dónde está el eje de la discusión. Lo compartimos. O sea, Cristina se carga la jerarquía institucional. O lo que se deja entender es que la que está atacando la institucionalidad es Cristina, está mirando fuera el tarro. Si hay alguien que aportó todo lo que había que aportar, incluyendo el mayor caudal electoral, más todo su esfuerzo, más su paso al costado, y si hay alguien que no va a atentar contra la institucionalidad del Frente de Todos, es Cristina. Esta decisión la tiene que tomar al presidente, que es él tendría que denunciar un autogolpe. Y si nos encontramos que una mayoría de los argentinos decimos basta, eso va a generar un aire nuevo el lunes diciendo, bueno, esto o cambian o se van a ir, ¿no? En el tiempo se van a tener que ir. Él tendría que denunciar un autogolpe. Nosotros somos mirados por la sociedad como la posible sustitución de este gobierno en la medida de las elecciones del 2021, ¿no? Sustitución de este gobierno en la medida de las elecciones del 2021, ¿no? Él tendría que denunciar ante la OEA un golpe. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos que se van! ¡Vamos que se van! Digo, tenemos que respetar el mandato hasta que se le termine. Renuncia indeclinable. Él tendría que denunciar un autogolpe. Nadie puede pensar, como algún sector del periodismo intentó instalar, que Cristina Kirchner quiere quebrar un frente de gobierno que ella armó en 2 años. Claro, claro. Cuando tomé la decisión, y lo hago en la primera persona del singular, porque fue realmente así, de proponer a Alberto Fernández
como candidato a presidente de todos los argentinos y las argentinas, lo hice con la convicción de que era lo mejor para mi patria. Se siente y se necesita, que es mucho mejor. Bueno, suscribo las palabras de Natalia, ¿no? Que decía, bueno, hay una especie de apropiación y de tratar de imponer una determinada lectura a los hechos que han tenido lugar en la última semana. Creo que cada uno de nosotros, por supuesto, tiene una apreciación que tiene el carácter subjetivo, como tiene que ser, pero al mismo tiempo hay un peligro importante, ¿no? En dejar que haya alguna especie de discurso monopólico tratando de decir, bueno, por ejemplo, la vicepresidenta está atentando contra la institucionalidad. Digo, ¿qué es esto? ¿Sabés qué, Julián? Sí. Varias veces nosotros hemos referido a la sociedad o al modelo de sociedad que postula el neoliberalismo como creador de subjetividad. La ausencia total del conflicto. No hay conflicto. Y la política es conflicto. A veces esos conflictos se llevan a lo público. Sí. Pero es justamente el juego de la democracia. Si no, uno se apuesta a que la política sea solamente gestión y la paz de los sepulcros. Entonces yo lo que creo que hizo Cristina es manifestar esa cuestión, hablar de que a veces esas estadísticas son errantes y que hay que fijarse en la complejidad y en la realidad social para ver lo que en el territorio efectivamente la gente está pidiendo. Me parece que hay que abordarlo desde ese lugar, desdramatizarlo absolutamente. Sí. Esto fue un debate en el Frente de Todos, donde uno podría decir, bueno, en rigor lo que hubo fue una discusión que tuvo un carácter público. Es decir, todos participamos. Lo ideal hubiera sido que se formara una mesa de consenso con los líderes de la coalición y que estas cosas se procesaran sin carácter público, y que el gabinete recambie después de un resultado electoral adverso es una cosa normal. Y que todos pensamos, y lo hemos discutido aquí, a pesar de ser oficialistas, votantes del Frente de Todos, militantes políticos, que el gabinete nacional necesita figuras de mayor volumen político. Está bien, pero esa es la decisión que está detrás de lo que vimos. Claro, a lo mejor se procesó en el marco de tensiones. Lo que hay, insisto, porque esto es muy importante tener en cuenta, pues si no leemos mal la sociedad, Cambiemos sacó 40% de los votos más o menos en el 2017, volvió a sacar 40 en el 2019, volvió a sacar 40 ahora. No hay más votos, más porcentaje de Cambiemos. Lo que hace Cambiemos es, sobre ese esquema, embestir y plantear una pulsión antidemocrática que de este programa, tanto el Gallego, Nati, Aníbal, lo veníamos diciendo, la embestida de decir, bueno, perdieron las elecciones, no se pueden arreglar, y sin embargo se recambió el gabinete, seguramente se van a anunciar políticas públicas rápidamente y se saldrá adelante y se volverá a discutir y la ciudadanía volverá a expresarse en noviembre. Bueno, no es para discutirlo ahora, pero hay algunos politólogos que lo que plantean es que el sistema de coaliciones está pensado para un sistema parlamentarista y que en cambio, si uno lo traslada al presidencialismo, bueno, ahí es como que hace un poquito más de ruido, ¿no? Pero no es coalición de otro partido, son líderes dentro del peronismo que han procesado su interna dentro del peronismo en el marco de un acuerdo que bien lo señala Cristina. Es decir, son líderes dentro del peronismo. El peronismo sufrió una fractura en el 2013, eso lo llevó a dos derrotas electorales 2015-2017, se unifica y retorna al gobierno. Además creo que no es recomendable importar institutos de la politología de interpretación que no son propios de nuestro sistema. El peronismo frentista siempre se transformó a través de las mismas prácticas y me parece que hay que, insisto, desdramatizar esos conflictos. ¿Gallego? Sí, a mí el tema del striptease político me encanta, ¿no? O sea, cuando las cosas... ¿Qué sería el striptease político? Sí, cuando se reputean en público me parece maravilloso porque se sacan la bronca y se ve que el hombre, al igual que... O sea, yo vengo haciendo prédica de muchas cosas de que el gobierno tenía que cambiar y el gobierno no las cambiaba. Y en materia judicial estamos cuando vinimos de España. O sea, estamos en el punto cero. Estamos ni arrancamos todavía. Entonces, quiero decir que seguramente en las 19 reuniones que tuvo Cristina Fernández con el presidente, le debe haber remarcado hasta el cansancio, mirá que vamos mal, y resulta que no fue mal.
las elecciones son una demostración de que le fue mal. Entonces, bueno, ¿qué hizo? Escribió una carta y lo reputió en público para que no tenga ninguna duda el pueblo argentino de que las medidas que se tomaron y la forma en que fue elegido y la forma en que fue candidateado y cómo se ejerce el poder, de alguna manera pone en riesgo lo que significa la estructura de esta alianza. O sea, lo que le acaba de remarcar es, mirá, es por acá, porque si no es por acá, esto se parte. Bueno, a ver, a mí me parece un ejercicio sincero, me parece un sano, ¿te ejercicio parece? Absolutamente sano, porque el señor que votó en blanco, o el que no fue a votar, que es el voto que supuestamente falta, este fantasma y qué sé yo, dice, bueno, parece que alguien tomó nota de que realmente estamos mal. Bueno, y esto me parece que es un ejercicio sano, venturoso, claro, porque ojalá uno pasara más seguido. A ver, no es sano poder abrir una discusión sobre la política económica como la estamos abriendo, es sano. Y este escenario lo permitió. Sí. A ver, hoy Máximo Kirchner, el titular del bloque de diputados del Frente de Todos, rompió el silencio después de algunos días, después del resultado de las PASO. Lo hizo en una entrevista en Radio del Plata con el periodista Horacio Berbisky. Este es el recorte que hace Ámbito.com. Máximo Kirchner rompió el silencio y habló sobre el resultado de las PASO. El titular del bloque de diputados del Frente de Todos consideró que lo central no son las elecciones de noviembre, sino mejorar la calidad de vida de la gente. Se generó un sainete desde algún lugar para buscar un pequeño rédito coyuntural que no iba a suceder, sostuvo sobre la interna de la coalición oficialista. Esto es lo que marcó Máximo Kirchner. La verdad que la entrevista yo se la recomiendo, es muy interesante. Hay algunas, es una entrevista bastante larga y me parece que es importante. A ver, tenemos unos textuales y ahora les cuento lo que había traído para analizar. Bueno, dice, esto decía Máximo Kirchner, no trabajo con una tele en el despacho, entró, bueno, le preguntaban acá cómo había seguido un poco las alternativas de lo que terminó siendo esa discusión pública y la renuncia del ministro del Interior, Guado de Pedro, ¿no? Entró un compañero, me dijo lo que estaba pasando, no entendía por qué se estaba hablando de la institucionalidad cuando no se estaba hablando de eso, conociendo a Cristina, nada más lejos de eso. Por supuesto, es lo que digo yo, o sea, se cortó una discusión de raíz, porque la única forma de no generar una crisis institucional es, las crisis institucionales cuando se producen el secretismo y la oscuridad. En cambio, de esta manera quedó un debate expuesto para toda la sociedad. Sabemos concretamente qué es lo que le pasaba por la cabeza a la líder más importante que tiene la República Argentina en materia política, y se acabó la discusión, se acabaron los problemas. O sea, cambio de gabinete, pusimos lo que hay que poner. Bueno, se acaba de ir uno que había que poner, que era esencial. Y no pasa más que eso tampoco. Pero tampoco es para tirarse de los pelos. Pero la gente tiene el derecho a saber concretamente qué le pasa por la cabeza a los tipos que gobiernan este país. Y mientras la gente no sabe eso, la gente duda. Y cuando vos dudás es donde realmente empiezan los problemas. Esto es importante. Y ahora vendrá lo económico. Y Kirchner toda su vida tuvo un gran ministro de Economía, como fue Labaña, pero el que tomaba las decisiones políticas de la economía era él. Importante. Eso es lo importante. Después lo demás es chamullo. Máximo Kirchner, entre otras cuestiones, diagnostica una realidad que dice él que es muy compleja, ¿no? Y entiende que eso, en un contexto electoral, obviamente implica una cuestión inédita, digamos, donde no hay recetas. Y cuando se le pregunta en detalle, dice, bueno, lo que viene de ahora en adelante, escuchen bien, es la politización de las demandas. Lo que él dice es, tuvimos pandemia, esa articulación que existe entre los militantes que recorren habitualmente las calles, que toman contacto con las problemáticas que son comunes a todos, no pudieron ser instrumentadas ni llevadas a la discusión de carácter político. O sea, que faltó ese trabajo. Yo creo que Máximo lo viene recalcando hace mucho tiempo. Él en uno de sus últimos discursos dijo, a mí me había llamado mucho la atención, habló de la importancia de la participación social, política y sindical para concretar los deseos colectivos y la articulación política. Incluso llamó a participar en las cooperativas de los colegios, en los clubes sociales, y es poder llevar las demandas de la sociedad a la política y no la política a la sociedad. Eso es lo que se está, la realidad aumentada. Sí. Y es muy importante lo que dice con respecto a no tener un televisor en su despacho. Creo que es una forma de graficar la diferencia entre la política real y lo que son los medios de comunicación, que es el terreno o el territorio de la derecha. Así es. Bueno, doctor, sí. Sí, no, bueno, es darle anclaje social al voto también, es eso, porque es darle vida social a un voto. Digo,
En el 2019 hubo un compromiso electoral que después, bueno, lo que máximo está... Indudablemente gran parte fue la pandemia, pero la necesidad de anclar estas demandas con las referencias intermedias. Sí, es clave, ¿eh? Bueno, a ver, vamos a hacer una pequeña pausa y en instantes ya retomamos con las charlas de Quincho, ¿eh? El momento preferido del doctor Ubeira en este programa. Vamos. Bueno, generalmente cuando tenemos esta cortina solemos brindar. ¿Ustedes ven alguna copa por acá? No, la verdad que no, pero tenemos una charla de Quincho virtual, digamos, como tuviéramos... No, hay una queja expresa la producción que el doctor Feletti tiene algo que decir. Diría mi dinero no vale, como dice el flamante ministro designado. La verdad que hay como una, ¿no? Ya va a llegar, extrañeza. Claro, ahora que se fue Aníbal, nos dejaron sin vino. Se ve que había una conexión de agua acá abajo, bueno, Julián, no puede ser. Bueno, igual vamos a hacer una charla de Quincho, en este caso... crocante. Crocante de seco que estoy, eso bueno, ahora conseguimos un vasito de agua. Bueno, doctor Ubeira, somos todos oídos. Sí, el otro día recordé un reportaje con el tema de Stornelli, porque justamente lo tengo ahora para elevar a juicio, me está corriendo el plazo. Y recuerdo una frase del doctor Rosati, en la cual dijo que cuando Stornelli no se presentaba y se mantenía rebelde, que cualquier funcionario público que hubiera sido llamado por cualquier juez debía presentarse inmediatamente al llamado. Y entonces Eddie Zunino, que es el que hace el reportaje, le dice, bueno, pero en el caso particular de Ramos Padilla, que es un juez hostil o pretensamente hostil y qué sé yo. Dijo, no, a cualquier juez de la nación un funcionario debe presentarse. Dice, a nosotros la Corte Suprema de la Nación no nos quiere mucha gente, pero somos la Corte. Bueno, ahora me acabo de enterar recientemente que tiene una causa promovida por enriquecimiento ilícito el doctor Rosati en Santa Fe. Digo esto porque surgió porque Clarín, no sé si te enteraste, que lo pontificó ya como presidente de la Corte Suprema. Bueno, eso usted lo adelantó en el programa. Yo le iba a preguntar quién es el que lo estaba impulsando. Bueno, Clarín estaba ahí. Y resulta que ahora vengo a enterarme que el doctor Rosati tiene una causa abierta por enriquecimiento ilícito en el Juzgado Federal de Santa Fe por el Juez Federal de Santa Fe. Y bueno, lo ha recusado, que es la primera vez en la historia que un ministro de la Corte Suprema recusa un juez. Supuestamente por una malquerencia con su hijo y que no lo afecta directamente, no es la relación del juez con él como persona, sino aparentemente con un pariente que creo que es un hijo. Y en verdad, yo debo decir que tengo prejuicio, porque no sería honesto con ustedes ni con la audiencia, porque ya lo dije, un juez que llega a través de un decreto en general no te garantiza mucho sobre las garantías constitucionales que le emergen a los argentinos. Pero ahora que está como candidato a presidente, teniendo una causa pendiente y no concurriendo al llamado de la justicia con un planteo de recusación, la verdad que lo invalida, me parece que como candidato a presidente, y como pasa en eso, pasan en cantidad de cosas, ¿no? Ya pasa con Rosencrantz, con lo que ya sabemos del tema de la amistad, el tema del testimonio. Yo lo que quiero decir es que, independientemente de estas elecciones y los dramas que viven los argentinos, es bueno que de alguna manera no se nos pase desapercibido que la institucionalidad no solamente son las elecciones o si Cristina recrimina algo al presidente. La institucionalidad significa de que el presidente o los integrantes de la Corte tienen que hacer lo que dicen que van a hacer cuando dan reportajes y se refieren a otros. Nada más. Muy bien, gracias, doctor Ubeira. Natalia. Bueno, como se había anticipado, la Corte Suprema de Justicia, con la acordada 4, cuando empezó la pandemia, dijo que iba a poner a disposición 40 millones de pesos de los 30.000 millones de pesos que tienen un fondo contracíclico. No solamente que no lo hizo, un fondo que está exclusivamente destinado para asistir al Poder Judicial de la Nación, con todo el cuestionamiento que tiene actualmente, en momentos de emergencia como lo fue la pandemia. Me parece que es importante destacar esto porque es el Consejo de la Magistratura, que es el que debe ejecutar y administrar el presupuesto del Poder Judicial, tal cual lo impone el artículo 114 de la Constitución Nacional. Y la Corte, a través de esta acumulación de dinero, ¿no?, de mantener como una especie de superintendencia, lo que hace es tener una especie de extorsión también sobre todo el Poder Judicial, un poquito en sintonía con lo que venía diciendo José. Entonces, estos funcionarios del Poder Judicial tan cuestionados hoy en día por los motivos que
decía el Gallego, y por otros tantos más, son también funcionarios que no funcionan y que no están sometidos al escrutinio judicial. Y esto me parece que es muy importante que la sociedad lo sepa, aprovechando este momento de debate general para seguir resaltando en uno de los poderes constituidos del Estado qué es lo que no funciona. Bueno, un debate que obviamente vamos a seguir, por supuesto, en este programa. Ese es el compromiso. Doctor Feletti, me dicen que como usted hizo un comentario contra la producción ahora va a meter un corte en el medio antes de para su que yo no quincho, pueda la reciprocidad que se suele decir. Bueno, ¿hacemos una pausa? ¿Cómo no? Pausa. Muy bien, seguimos en Caníbales. Los cortes en este programa son realmente muy buenos. Tendríamos que grabarlos y pasarlos cuando enganchamos. Doctor Feletti. No, ya para el programa que viene 2 cosas. Insistir con esto de que no puede ser que todo peso que camina va a parar al dólar. Sí. Empecemos a pensar que este es un país muy grande, muy diverso y que podemos tener una base monetaria y podemos tener una economía reactivada, por lo menos en aquellos bienes que no requieren dólares. Y me parece que me gustaría insistir sobre esta discusión, ¿no? Energía, alimento, indumentaria, vivienda. Si resolvemos eso en los próximos 5 años. Pero por ejemplo. Ahí resolvemos alguien vestido, alimentado, viviendo bajo techo. No es menor. Pero a ver, Roberto, pero es cierto que la Argentina tiene algo que se llama restricción externa y que tendría que todos los países emergentes las tienen. Bueno, pero en el caso de Argentina, cada vez que se presenta esa restricción, se nos terminan los dólares y el crecimiento se frena. Ahí tiene que ver con quiénes son los que se llevan los dólares, ahí tiene que ver quiénes son los que miden su patrimonio en dólares y no es posible que habiendo 120.000 empresas medianas no se pueda reconstruir mínimamente un circuito no tan transnacionalizado. Un copyright, nada más esto de la no derechización del voto, se lo agradezco a Daniela Banville del Instituto Independencia que me acercó todos los datos, que no hay tal voto derechizado. Gracias, Daniela. Bueno, estamos terminando nuestro programa, espero que lo hayan pasado bien. Bien. Queda una especie de hilo de tristeza por la partida del doctor Aníbal Fernández a la función pública, pero ¿saben qué? Metimos un ministro, señoras y señores, metimos un ministro. Me dijeron que no lo diga, no lo estoy diciendo, pero... gran triunfo de Ubeira. Gran triunfo de Ubeira. Gran triunfo de Ubeira. Que tiene 2 causas, digo, por las que pelear, ¿no? El bolillero y el tema de la pala, que vamos a indagar eso el próximo programa. Lo dejamos a morir mal. Ya está el señor... Sí, ya está el señor Juan Amorín acá, está participando. ¿Quién va de ministro? Pregunta. Feletti. No. Hay toda una discusión a ver quién es el nuevo caníbal. Bueno, vamos a ver para la próxima semana. Nos despedimos. Ya viene el señor Juan Amorín con su conflicto de intereses. Nos reencontramos el próximo domingo. Cuídense.